Hola, buenas, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de la función derivada y sobre todo de cómo derivar funciones de tipo polinómico. Pero antes de nada vamos a repasar lo que es la función derivada. Así que, dada una función f de x, se dice que es derivable en todo r si existe el límite que expresamos a continuación mediante esa fórmula. Ya sabes que esta definición proviene del cálculo de la pendiente de la recta tangente en cada valor de abscisa para la función. Es decir, que si tenemos una función real, de variable real, y representamos la recta tangente en cada punto de la misma, la pendiente de esa recta es la derivada de la función en ese valor de abscisa. Podemos decir entonces que la derivada nos va a proporcionar una información muy valiosa, y es que al ser la pendiente de la recta tangente, no hay que ser muy listo, muy lista para darse cuenta de que cuando la función crece, la recta tangente tiene una pendiente en el valor de abscisa que tú quieras. Por ejemplo, observa en el x igual a y observa también la recta tangente que he coloreado de rojo. La pendiente de esa recta es positiva, de tal modo que podemos decir que cuando la derivada sea positiva, la función crece. Eso es inalterable, eso es así siempre. Sin embargo, si observamos, por ejemplo, un valor de abscisa, por ejemplo, x igual a b, en donde la recta tangente que está representada sobre el punto b, f de b, fijaros que es decreciente, pero tan decreciente como la función. Existe una similitud entre el crecimiento y decrecimiento de la función y el de la recta tangente, de tal modo que, como sabemos que una recta que tenga pendiente negativa es decreciente, entonces podremos decir que si la derivada de la función es negativa, es decir, si la pendiente de la recta tangente es negativa, la función decrece. Esta es la idea principal que tuvo Newton y también de alguna manera Leibniz para la definición de la derivada. Observaron el comportamiento similar en cuanto a monotonía se refiere, que tienen la recta tangente en cada punto y la función en ese mismo punto. Por lo tanto, en vez de hacerse tantas cuentas, tantos cálculos para estudiar lo que es el crecimiento y decrecimiento de una función a partir solo de la expresión analítica de la función, ¿por qué no acudir en cada uno de los valores de abscisa a la pendiente de la recta tangente en ese mismo valor de abscisa? Así que, derivada positiva, la función crece; derivada negativa, la función decrece. ¿Y qué pasa cuando la función presenta derivada igual a 0? ¿Qué pasa cuando la pendiente de la recta tangente es igual a 0? Pues ahí es donde nosotros decimos que f, la función, tiene un punto crítico, que puede ser, normalmente lo será, un máximo o un mínimo. Si observáis en el gráfico, en x igual a c, presenta la función un mínimo, y la recta tangente en ese punto es precisamente el eje de las x. ¿Observáis? La recta tangente es completamente horizontal y por lo tanto tiene pendiente 0, ni sube ni baja. Así que los puntos de máximo y de mínimo siempre van a tener primera derivada igual a 0. Y esto presenta una excelente manera algebraica de poder calcular las abscisas de los máximos y de los mínimos. Total, que si hemos trabajado lo suficientemente bien las inecuaciones y sabemos igualar a 0 a una función, podríamos algebraicamente calcularnos los intervalos de crecimiento y decrecimiento y calcularnos los valores de abscisa de los máximos y de los mínimos relativos de una función en condiciones normales. Un modo algebraico de estudiar el comportamiento de una función sin tener que representar la misma. Y luego a la postre va a resultar que gracias a esto vamos a poder representar casi cualquier tipo de función que sea, por supuesto, derivable, que exista ese límite. ¿Entonces nos tendremos que hacer este límite para hacer cualquier tipo de derivada de una función? No. Hay unas fórmulas que a lo largo del tiempo se han ido desarrollando y vamos a estudiar cuáles son esas fórmulas. Vamos a darle una pequeña interpretación y vas a ver que luego lo único que tienes que hacer es aplicar esa fórmula final que nos va a salir. Vamos a empezar con el estudio de la derivada de la función constante f de x igual a k
k puede ser cualquier valor. ¿Cuál sería su derivada en cada uno de los valores? Pues si representamos una función constante, me da igual cuál, obtendremos una recta de tipo horizontal. Si analizamos en cada uno de los puntos cuál es la recta tangente, coincidirá con la propia función, porque la propia función f de x es una recta. Así que la pendiente de la función coincide con su derivada. Así que la pendiente de la recta de la gráfica de f de x es la misma que la derivada de la función f de x en este caso. Y como vemos que es horizontal, ni sube ni baja, ya sabemos que la pendiente de esa recta es 0. Por eso diremos que la derivada de una función constante es siempre 0. Si lo queremos ver desde el punto de vista algebraico, tendremos que hacer el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido de h. Vale, de acuerdo. Hagamos f de x más h. Es decir, donde pone x en la función, pongamos x más h. Pero claro, como la función es k, no vamos a poner en ninguna parte x más h, vamos a poner k. Igual que en f de x. Total, que f' va a ser el límite cuando h tiende a 0 de k, que eso es f de x más h, menos k, que es f de x, y partido de h. Como k menos k es 0, diremos que es igual al límite cuando h tiende a 0 de 0 partido de h. Y ese límite es fácil de hacer. Nadie piense que es una indeterminación. ¿Por qué? Porque 0 partido de algo que es muy pequeñito, que es muy próximo a 0, pero no es 0, da como resultado 0. Y el límite cuando h tiende a 0 de 0, eso sí que da 0. ¿Lo veis? La derivada de una función constante es siempre 0. Vamos ahora con la derivada de la función llamada función identidad, que es la función que a cada valor le hace corresponder el mismo valor como imagen. ¿Cuál será la derivada de esa función? Si nos da por representar a tal función, que sabemos que es una recta, fácilmente con una tabla de valores vamos a conseguir que esa función para el 1 vale 1, para el 2 vale 2, para el 3 vale 3, para el valor x cualquiera su imagen es x. Total, que la representación es la bisectriz del primer y del tercer cuadrante. Y la bisectriz, entendida como la recta que divide en dos ángulos iguales al ángulo de 90 grados que forman los ejes de coordenadas, arroja un resultado de que el ángulo de inclinación que tiene la recta f de x igual a x, la función identidad, con respecto al semieje positivo de las x es el ángulo de 45 grados. Como f de x vuelve a ser una recta, si queremos representar la recta tangente en cada punto, va a coincidir con la representación de la propia función. Así que la pendiente de la recta tangente coincide con la pendiente de la propia función. Como la pendiente de una recta es la tangente de la inclinación, en este caso será la tangente de 45, y todos sabemos que la tangente de 45 es 1. Por lo tanto, la derivada de la función identidad es el valor 1, siempre. ¿Que queremos ver esto desde el punto de vista de la definición algebraica de la derivada? Bueno, pues haremos como siempre que f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido de h. Ahora procedemos a componer y donde pone x en la función f vamos a poner x más h. Así que pondremos el límite cuando h tiende a 0 de x más h, que eso es f de x más h, menos x, lógicamente, y partido de h. Eliminamos a las x en el numerador y quedaría entonces el límite cuando h tiende a 0 de h entre h. Primero simplificamos, h entre h sería 1 y entonces tendremos el límite cuando h tiende a 0 de 1. El límite de una constante es constante, con lo cual esto da 1, ¿de acuerdo? O sea que f' de x es 1 para la función identidad. Cabe ahora preguntarse qué ocurrirá con la función llamada función potencial f de x igual a x elevado a n. ¿Cuál es la derivada de esta función? Porque esta derivada nos viene muy bien luego para poder derivar a los monomios de los polinomios. Bueno, pues su derivada es bastante sencilla, apréndetela. F' de x es igual a n, el exponente, por x elevado al exponente menos 1. Vamos a hacer la demostración algebraica y vamos a plantear el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido de h. Lo primero que tenemos que hacer es componer. Como pone f de x más h,
donde pone x en f, tenemos que poner x más h. Así que pondremos el límite cuando h tiende a 0 de x más h elevado a n menos x elevado a n, que eso era la función f, y partido de h. Ahora, todos estáis viendo ahí que x más h elevado a n es un binomio de Newton. Lo vamos a transformar en la famosa fórmula del binomio de Newton, así que preparados porque viene un sumatorio. El sumatorio, cuando k vale desde 0 hasta n, del combinatorio n sobre k, x elevado a n menos k por h elevado a k, y luego todo el resto igual, menos x elevado a n partido de h. Ya sabéis que cuando h tiende a 0. Bien, el movimiento de ahora lo tengo que explicar un poco, pero lo vas a ver enseguida para qué es. Voy a separar lo que es el monomio de k igual a 0 del resto del sumatorio, y lo voy a colocar exactamente como estás viendo. Lo que tienes al principio, en el numerador, es el primer monomio del binomio de Newton que se consigue para k igual a 0. Por tanto, fíjate, es n sobre 0, claro, la k ahora es 0, por x elevado a n menos 0 y por h elevado a 0. El resto del sumatorio lo dejo exactamente igual. Claro, lo empiezo desde k igual a 1 porque el k igual a 0 está justo delante. Le resto x elevado a n, lo parto de h y hago el límite cuando h tiende a 0. Bien, entonces, si tenemos ese límite, yo te pregunto, ¿cuánto es n sobre 0? N sobre 0, si haces la cuenta, ese número combinatorio da 1. X elevado a n menos 0, eso es x elevado a n. Y h elevado a 0 es 1. Por tanto, voy a escribir que lo que es el comienzo del numerador sería 1 por x elevado a n por 1. Todo lo demás lo dejo igual. Así que me va a quedar x elevado a n en el numerador, el sumatorio, y menos x elevado a n partido de h, cuando h tiende a 0. ¿Estáis observando lo mismo que yo? Claro, por eso he separado el primer elemento del binomio de Newton, porque sabía que daba x elevado a n. El x elevado a n del principio con el x elevado a n del final del numerador los vamos a eliminar. Y se va a quedar entonces un límite un poquito más fácil, que va a tener en el numerador el sumatorio, desde k igual a 1 hasta n, de n sobre k por x elevado a n menos k por h elevado a k, y partido de h, y haciendo el límite cuando h tiende a 0. Observar ahora el h elevado a k. Eso es un factor de todos los elementos del numerador. Entonces voy a proceder a dividirlo entre h. H elevado a k entre h sería h elevado a k menos 1. Así que voy a escribir que eso es igual al límite cuando h tiende a 0 del mismo sumatorio de antes, moviendo desde k igual a 1 hasta n, pero observar cómo ahora la h está elevado a k menos 1, porque hemos utilizado la propiedad de las potencias. Si tenemos dos potencias con la misma base y que se están dividiendo, restamos los exponentes. ¿Y ahora qué?, me preguntarás. Ahora lo que voy a hacer es lo mismo que hice antes, pero para el término k igual a 1. Voy a separar el k igual a 1 del resto de términos y vais a ver qué es lo que ocurre. Quedaría, claro, el límite por un lado y el límite por otro, porque hemos separado en dos. El límite cuando h tiende a 0 de n sobre 1, ahora la k es 1, por x elevado a n menos 1 y por h elevado a 1 menos 1. El otro límite lo he dejado exactamente igual, lo que pasa es que ahora, claro, empieza desde k igual a 2. Observar en el primer límite cómo la h está elevada a 1 menos 1, y eso tú sabes que eso es h elevado a 0. Así que vamos a escribir lo mismo, exactamente igual, pero voy a poner h elevado a 0. Y tú sabes, y yo sé, que h elevado a 0 es 1 y que n sobre 1 es n, por el triángulo de Pascal-Tartaglia o porque lo calculas mediante factoriales. El caso es que queda el límite cuando h tiende a 0 de n por x elevado a n menos 1 por 1 y luego el sumatorio. En el sumatorio, fíjate que todos los términos que han quedado tenían h, porque como la k empieza por 2, el primer término sería h elevado a 2 menos 1, que sería h elevado a 1, y de ahí en adelante todos los términos van a llevar elemento h multiplicando. Entonces yo puedo sustituir, porque eso sí que son términos continuos, yo sí puedo sustituir por 0, y ahora fíjate cómo lo que va a ocurrir es que todo lo que son los términos del sumatorio se van a hacer todos 0, mientras que lo de delante, el término de k igual a 1, va a quedar n por x elevado a n menos 1. Si tú quieres sumar desde k igual a 2 hasta n el 0, es decir, te pones a sumar 0 más 0 más 0, n menos 2 veces, pues vas a obtener 0. Con lo cual, esto va a quedar n por x elevado a n menos 1 más 0. Y claro, eso da finalmente n por x elevado a n menos 1. Es decir,
hemos practicado lo que es la definición rigurosa de la función de derivada mediante el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido de h, y hemos obtenido finalmente que su derivada es n por x elevado a n menos 1. Apréndete esta fórmula. La derivada de x elevado a n es n por x elevado a n menos 1. Vamos a ponernos a prueba. Vamos allá. Dice calcula la derivada de las siguientes funciones. Vamos allá. La primera función, f de x igual a 4. ¿Qué es esta función? Es una función constante. ¿Qué hemos dicho en este vídeo que es la derivada de una función constante? La derivada es 0. Así que pondremos que f' de x es igual a 0. Correcto. Muy bien. A partir de ahora, coge un bolígrafo, coge un papel y para el vídeo después de ver lo que es la función. Escribe la derivada. A ver si sabes hacerlo. Venga, segunda función. G de x es x al cubo. ¿Cuál es su derivada? G' de x. ¿Cómo sería? Pues esto es una función potencial y las funciones potenciales lo que hacen es bajar el exponente y multiplicarlo por x elevado al exponente, pero restándole 1. Así que esto va a ser 3 por x elevado al cuadrado. Espero que antes de que yo haya dicho eso, tú ya hayas escrito la derivada en el papel. Previamente para el vídeo, lógicamente. Y efectivamente, la derivada es 3 por x elevado al cuadrado o 3x cuadrado. No le hace falta que le pongas el punto. Vamos con la tercera función. H de x es menos 4 tercios. Para el vídeo, haz la derivada. La derivada es ¿qué? Pues tenemos ahí una función que es constante. Me da igual que sea una fracción, que sea lo que sea, es constante. Entonces su derivada es 0. H' de x es 0. Vamos con otra. La función a de t. T elevado a 5. Esto no es una función constante, esto es una función de tipo potencial. Para el vídeo y a la derivada. La derivada de esta función sería 5, el exponente, multiplicado por t elevado al exponente 5 menos 1. O sea, sería 4. Así que la derivada sería 5 por t elevado a 4. Correcto. No nos hace falta poner el punto, ¿de acuerdo? Vamos con otra más. La función s de t. Otra función de tipo potencial. Para el vídeo y escribe la derivada. La derivada de esta función va a ser s' de t igual a 9, el exponente que va para adelante, por t elevado a 9 que le tenemos que restar 1. O sea que tendrá que ser el exponente 8. Correcto, muy bien. Bueno, pues ya sabemos derivar la función constante, que va a ser 0 su derivada, la función identidad, que va a ser 1 su derivada, y la función potencial x elevado a n. ¿Qué más cosas podemos derivar para terminar derivando funciones polinómicas? Bueno, pues vamos a ver primero la derivada del producto de una constante por una función. Imagínate que tú te encuentras una función, la que sea, y está multiplicada con un número, con una constante. ¿Cuál sería la derivada de esa función? Bueno, pues si tú tienes k por una función f de x y quieres hacer la derivada, por eso le hemos puesto ahí prima, metido entre paréntesis, pues va a ser precisamente la constante por la derivada de la función. Fíjate qué fácil. Vamos a comprobar que eso es cierto. Vamos a demostrarlo. Vamos a plantear entonces la derivada de k por f de x, y eso será el límite cuando h tiende a 0 de k por f de x más h menos k por f de x y partido de h. Donde ponía x en la función hemos puesto x más h. Ahora, ¿qué hacemos? Pues estoy viendo que el k es factor común de f de x más h y f de x. Lo voy a sacar de factor común. Miradlo, ahí está. Ahora, lo que voy a hacer a continuación es, como esa k es una constante, el límite con las constantes no hace absolutamente nada, las deja iguales. Así que le voy a dejar justo delante del límite. Ahí lo tienes. K por el límite de f de x más h menos f de x partido de h. Pero un momento, ese límite es f' de x. Así que eso es igual a la constante k multiplicada por la derivada de la función. Así que ya lo sabes, cuando te encuentres un número multiplicado por una función, para derivarlo, deja el número y multiplica por la derivada de la función. Vamos a volvernos a poner a prueba. Coge el bolígrafo, coge el papel. Para el vídeo en cuanto que yo diga la expresión de la función. Y vamos a comprobar si sabes derivar a esas nuevas funciones, ¿de acuerdo? Bien, entonces el ejemplo va a consistir en calcular otra vez la derivada de las siguientes funciones. Primera función, f de x igual a menos 7 por x.
Observa, menos 7, constante, por x, una función. ¿Cuál sería su derivada? Para el vídeo y mira a ver si sabes hacer esta derivada. Lógicamente, la derivada será menos 7 por la derivada de x, que hemos quedado que la derivada de x, la derivada de la función identidad, es 1. Así que diremos que la derivada será menos 7 por 1, y menos 7 por 1 es menos 7. Así que f' es menos 7. Eso significaría que esta función siempre es decreciente, porque fíjate que la derivada de esta función siempre es negativa, así que f de x es una función decreciente, que por otra parte lo sabíamos. ¿Por qué? Porque f de x menos 7x es una recta de tipo lineal y su pendiente es menos 7, así que es decreciente. Bueno, seguimos. Para el vídeo, v de t igual a 9 por t a la cuarta. ¿Cuál es su derivada? Tenemos otra vez una constante, 9, por una función t elevado a 4. ¿Cuál será su derivada? La constante, que será 9, por la derivada de t a la cuarta, que sería 4 por t al cubo. O sea, v' de t será 9 por 4 por t elevado al cubo. Correcto. Y ahora multiplicamos el 9 con el 4 y daría 36t al cubo. Aquí, como ves, si queremos saber dónde la función v es creciente, lo que tendremos que ver es cuando 36t cubo es mayor que 0, que por cierto será cuando la t sea mayor que 0, y será decreciente la función cuando su derivada sea negativa, si 36t cubo es menor que 0, que eso solo podrá ser para los t's negativos. Así que ya fíjate cómo sabemos rápidamente dónde crece y dónde decrece una función tan fácil como esta. Lógicamente hay otras funciones un poquito más complicadas. Vamos entonces ahora con g de i igual a menos i al cuadrado, para el vídeo y a la derivada. Yo diría que esta función también es constante, que sería menos 1 por i elevado al cuadrado, con lo que su derivada, g' de i, sería menos 1 por la derivada de i cuadrado, que sería 2 por i elevado a 1, o sea, 2 por i. O sea que me la juego a que g' de i es menos 1 por 2i. Efectivamente, menos 1 por 2i, que multiplicando quedará menos 2i. Perfecto. Nuevamente, si queremos saber dónde g de i es creciente, miramos g', que sería menos 2i, y donde menos 2i sea mayor que 0, entonces la función g es creciente. Eso será para los i's negativos. O sea que en los i's negativos la función es creciente. Sin embargo, en los i's positivos la función es de tipo decreciente. Cosa que también sabíamos porque g de i es una función cuadrática, una función que por tener el coeficiente principal a negativo va a tener las ramas hacia abajo, así que va a ser creciente y luego decreciente. ¿Y dónde tiene el máximo? Lo tiene donde la derivada se anule. Si tú igualas a 0 menos 2i, sale i igual a 0, que es precisamente el vértice. Si calculamos el vértice, que era menos b partido de 2a, acuérdate, pues entonces, claro, como la b es 0, pues efectivamente coincide. Como ves, la derivada nos está diciendo cosas que ya sabíamos, pero lo más importante es que nos va a decir cosas sobre funciones que desconocemos totalmente. Vamos con otra función. Ya estás haciendo la derivada, h de z igual a menos 2 por z elevado a 9. Esta función no la hemos representado ni tú ni yo, pero sabemos entonces cuál es su derivada, porque es constante, menos 2 por z elevado a 9, función potencial. Menos 2 constante se va a quedar, así que será h' de z igual a menos 2 por 9z a la 8. A ver, menos 2 por 9 por z elevado a 8. Multiplicamos el menos 2 por el 9 y quedaría menos 18z a la 8. Si alguien me preguntara ahora que dónde crece esta función, yo le diría que nunca. ¿Por qué? Porque ¿cuándo menos 18z elevado a 8 es mayor que 0? Jamás. ¿Por qué? Porque z elevado a 8 siempre va a ser positivo, porque está elevado a exponente par. Y el menos 18 es negativo. Y negativo por positivo siempre es negativo. Es decir, conclusión, fíjate, simplemente con la derivada. Yo puedo decirte ahora mismo, no sé cómo es la representación, pero la función h de z siempre es decreciente. Si siempre es decreciente, no va a tener nunca máximos ni mínimos. Y dirás tú, pues si yo igualo eso a 0, me da el valor z igual a 0. Sí, pero eso es evidente que no va a ser ni un máximo ni un mínimo. ¿Por qué? Porque la función nunca pasa de ser creciente a decreciente o decreciente a creciente. Así que probablemente lo que haya ahí sea un punto de inflexión. Quédate con eso. Los puntos críticos pueden ser máximos, mínimos y puntos de inflexión. Seguimos. La función a de t. 5t al cubo, otra función que no hemos representado jamás. ¿Cuál es su derivada? Su derivada es, vamos a ver,
constante es 5, t elevado a 3 es una potencia, así que su derivada será a' de t, imagínate que es la aceleración, por ejemplo, y t es el tiempo, pues será 5 por 3t al cuadrado. Correcto, o sea, 15t al cuadrado. Esta función a de t va a ser siempre creciente o decreciente. Pues si estás mirando la derivada y dices, ¿cuándo esto es mayor que 0? Porque donde sea mayor que 0 es creciente. Pues como t al cuadrado es siempre positivo, o 0 cuando t vale 0, vale sí, pero nunca va a ser negativo. Entonces 15t al cuadrado va a ser siempre positivo, o sea que la función a de t siempre es creciente. Salvo en el t igual a 0, que en el t igual a 0, como no pasa de ser creciente a decreciente o decreciente a creciente, le pasa lo mismo que a la función anterior. Debe de ser que ahí tiene un punto de inflexión. Habría que investigarlo. Por último, te voy a dar una propiedad más para poder terminar derivando polinomios, que va a ser esta propiedad que le puedo llamar la derivada de la suma finita de funciones. Imagina que tuviéramos, por ejemplo, dos funciones f y g que fueran derivables y queremos saber cuál es la derivada de la suma de las dos funciones. F de x más g de x, ¿cuál es su derivada? Pues su derivada es precisamente derivar f y sumarle la derivada de g. Eso es la derivada, así de fácil. O sea, tú vas derivando cada una de las cosas. Eso solo pasa con las sumas y con las restas. ¿Por qué con las restas también? Porque como antes hemos demostrado que constante por función es constante por derivada de función, claro, la constante podría ser menos, simplemente menos 1, menos. Con lo cual, esta propiedad te está diciendo que la derivada de la resta es la resta de las derivadas. Vamos a demostrarlo. Vamos a hacer el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h más g de x más h, es decir, la función suma f de x más g de x, donde ponía x ponemos x más h, y luego le restamos lo que sería la función normal f de x más g de x. ¿Ahora qué vamos a hacer? Pues vamos primero a quitar ese paréntesis que hay después del menos, y ahora lo que vamos a hacer es juntar f de x más h con f de x, ¿lo ves? Y vamos a juntar a g de x más h con g de x, de tal modo que vamos a tener ya prácticamente, no sé si lo ves, como si hubiera no uno, sino dos límites. Es más, los vamos a escribir tal cual, como te lo acabo de decir. Vamos a separar en dos límites, uno para f y otro para g. Observa como ahí he colocado a g de x más h menos g de x en un paréntesis para que tú lo veas bien, y ahora los separo en dos. Primer límite, f de x más h menos f de x partido de h, y el segundo límite, con un más, lógicamente, g de x más h menos g de x partido de h. Podríamos pasar otra vez al paso anterior, simplemente sumando, ¿vale? Pero esto es muy importante para nosotros porque esos dos límites, tú y yo sabemos muy bien quiénes son. El primer límite es la derivada de f. Y el segundo límite es la derivada de g. Así que podemos decir que la derivada de f de x más g de x, es decir, la derivada de la suma, es la suma de derivadas. Así que se confirma lo que es la fórmula que te tienes también que saber. Recapitulando, sabemos que la derivada de una constante es 0, que la derivada de la función identidad f de x igual a x es 1, que la derivada de la función potencial x elevado a n es n por x elevado a n menos 1, el exponente por x elevado al exponente menos 1. También sabemos que cuando nos encontremos una constante por una función, su derivada será la constante por la derivada de la función. Y por último, si tenemos una suma o una resta, que me da igual, y queremos derivarla, bastará con derivar a cada uno de los elementos de la suma o de la resta por separado. ¿De acuerdo? Vamos a ponernos a prueba. Otra vez, coge bolígrafo, coge papel y para el vídeo antes de que yo diga la solución. Primera función a derivar. Un polinomio, f de x igual a x cubo menos 4x cuadrado más 2x menos 1. ¿Cuál será su derivada? Pues ahí estoy viendo sumas y restas, así que lo que vamos a hacer es derivar a cada uno de los elementos, a cada uno de los monomios de la función polinómica. Derivaremos x cubo, derivaremos menos 4x cuadrado, derivaremos más 2x y derivaremos al menos 1. Vamos allá. F' de x será derivada de x cubo, función potencial, sería 3 por x elevado al cuadrado. Venga, vamos, sí, 3x cuadrado. Espero que tú lo estés escribiendo también en tu casa y antes de que yo lo diga. Derivada de menos 4x cuadrado sería constante, menos 4 por la derivada de x cuadrado. Entonces sería
Podríamos ya incluso escribirlo directamente si quieres, porque hay alguna gente que me dice, ¿podría escribir menos 4 por 2x a la 1 o ya directamente menos 8x? Pues hombre, si puede ser más rápido y poner menos 8x estaría bien, pero bueno, yo de momento voy a escribir menos 4 por 2x simplemente porque es el primer día que estás derivando, pero ya de aquí para adelante escribiremos menos 8x directamente, ¿vale? Vamos ahora, más 2x, constante por función, menos 2 constante, x función, que además es la función identidad. Su derivada será más 2 por 1, ¿de acuerdo? Y la derivada de menos 1 es una constante, la derivada es 0, adiós. Así que esto queda 3x cuadrado menos 8x y más 2. Esa es la derivada. Si ahora alguien me dice a mí, ¿dónde tiene los máximos y los mínimos f de x? Yo lo que haría sería tomar la derivada, 3x cuadrado menos 8x más 2, e igualaría a 0, porque de ahí es de donde seguro van a salir los máximos y los mínimos. Si alguien me dijera, ¿dónde es creciente f de x? Yo lo que haría sería tomar 3x cuadrado menos 8x más 2 y mayoraría sobre 0. Es decir, resolvería la inecuación 3x cuadrado menos 8x más 2 mayor que 0. Y si me preguntaran que dónde es decreciente, lo que haría sería resolver la inecuación 3x cuadrado menos 8x más 2 menor que 0. Si no te estás enterando de lo que estoy diciendo, rebobina el vídeo, vete al principio porque ahí fue donde lo expliqué. Dije que cuando la derivada era positiva la función crecía, donde la derivada era negativa la función decrecía y donde la derivada era 0 era donde tenía los puntos críticos, que normalmente serían máximos y mínimos. Vamos con la segunda de las funciones, g de i igual a menos 3i a la 5 menos i a la cuarta menos 4i más 7. ¿Cuál sería su derivada? Pues vamos a ir derivando monomio a monomio. G' de i será, vamos a hacerlo ya como tus compañeros que ya saben derivar. Sería constante por derivada de función, por lo tanto sería menos 3 por 5i elevado a 4. Bueno, pues multiplicamos el 5 por el menos 3 y quedaría menos 15i a la cuarta, ¿sí o no? Menos 15i a la cuarta, ya está. Muy bien, vamos a seguir. Luego sería menos i a la cuarta, pues pasamos el 4 para adelante, que se multiplicaría con el 1, menos 4i a la 3. Correcto, muy bien. Seguimos, menos 4i, la derivada de i es 1. Así que sería menos 4 por 1, así que menos 4, muy bien. Y la derivada de 7 es 0, así que ni la ponemos. Esa sería la derivada de g. El signo de la primera derivada es el que nos va a informar de dónde es creciente, dónde es decreciente y dónde tiene los máximos y los mínimos. Vamos con el apartado C. Este apartado C seguramente te va a inquietar, pero un momento. Vamos a ver. Escribamos las cosas de tal modo que podamos derivar. Esto que tienes ahí podría escribirse como 4z cuadrado partido de 3 menos z partido de 3. ¿Correcto o no? Ahora, el 4z cuadrado partido de 3 se podría escribir como la fracción 4 tercios multiplicado con z cuadrado. Eso sería igual, ¿verdad? Pues eso nos viene muy bien. ¿Por qué? Porque es una constante por una función y eso lo sabemos derivar. Y el menos z partido de 3, como tú bien sabes, ese z lleva un 1 delante, así que sería menos 1 tercio por z. Esas dos cosas las sabemos derivar. Vamos a derivarlas. El primer término, 4 tercios z cuadrado, sería 4 tercios por la derivada de z cuadrado, que sería 2z. Así que decimos que será 4 tercios por 2z. Correcto. Y el segundo término sería menos 1 tercio por la derivada de z, que es 1, menos 1 tercio por 1. Multiplicamos y quedaría 8z partido de 3, correcto, menos 1 tercio. Y ya está, esa es la derivada. Si ahora queremos saber dónde tiene los máximos y los mínimos, igualaríamos a 0. Si queremos saber dónde es creciente, resolveríamos la inecuación derivada mayor que 0. Y si queremos saber dónde es decreciente, resolveríamos la inecuación derivada menor que 0. Así de fácil y así de simple. Vamos con la función a de t, que sería 2t a la cuarta partido de 3 menos 3 quintos por t al cuadrado menos t y más 6 séptimos. No te inquieten las fracciones, no pasa nada. Por ejemplo, la primera fracción, esa que ves ahí, 2t a la cuarta partido de 3. Ahí hay una constante que es 2 tercios, ¿verdad? Entonces yo creo que sería 2 tercios por la derivada de t a la cuarta. Siempre que la t, la x o la que sea esté en el numerador, puedes hacer eso. El problema es cómo esté en el denominador. Eso todavía no lo hemos dado. Pero eso sería 2 tercios por t a la cuarta, así que sería, su derivada sería 2 tercios por 4t
al cubo. Correcto, muy bien. Vamos ahora con la segunda. Eso es muy fácil. Sería menos 3 quintos por la derivada de t cuadrado, que sería 2t. Pues ya está, menos 3 quintos por 2t. La derivada de menos t, pues muy fácil. T es la identidad y lleva un menos 1 delante, así que eso sería menos 1 por 1, que sería menos 1. Si alguien lo quiere ver como t elevado a 1, entonces pasaría el 1 para adelante y luego sería t elevado a 0, que sería 1, o sea que vuelve a dar menos 1, ¿de acuerdo? Y 6 séptimos, muy fácil, es una constante, así que su derivada es 0. Y entonces, echando cuentas, el primer término será 2 por 4 sería 8, 8t al cubo partido de 3, correcto. El segundo término será menos 3 por 2 sería menos 6, menos 6t partido de 5, correcto. Y luego colocamos, añadimos el menos 1. Perfecto, muy bien. Bueno, pues ahora es tu turno. Ahora se trata de que tú hagas las derivadas que yo te he mandado y con el fin de que te las aprendas. Yo estoy seguro de que si has seguido toda la clase con detenimiento, con interés, ahora mismo, no ahora de mi ahora, tú ahora sabes derivar funciones potenciales, funciones constantes, polinomios, ¿vale? Lo sabes hacerlo. Bien, pues ahora se trata de afianzar ese conocimiento. Si tú ves una cosa, pero luego no la vuelves a ver en la vida, está claro que lo vas a olvidar. Pero si tú ahora que lo has entendido, haces los ejercicios y cuantos más hagas mejor, luego al final vas a terminar derivando de maravilla. Y no se te van a olvidar jamás las fórmulas que hemos visto en este vídeo. Te tengo que avisar que hay más fórmulas, pero primero vamos con estas, ¿de acuerdo? Primero vamos con estas. Luego ya iremos a por más. Pero primero afianzar las básicas. Y recuerda siempre algo, esto sirve ¿para qué? Para poder saber dónde una función es creciente, decreciente o tiene máximos y mínimos sin necesidad de representar. Para eso lo utilizaron en su día y sobre todo para el estudio del movimiento, que fue la idea clave y por lo que Newton empezó a gestar todo este conocimiento. Luego llegó Leibniz y encontró este mismo conocimiento, pero calculando áreas que dejaba la función entre dos valores de abscisa y sobre el eje de las x. Pero bueno, de eso ya hablaremos en otro vídeo. Por favor, estúdiate las fórmulas como homenaje a Newton y a Leibniz, ya que ellos marcan un antes y un después de las matemáticas en cuanto a funciones se refiere. Gracias a esto que estás dando ahora mismo, la matemática tuvo una revolución brutal en el siglo XVIII y en adelante. Espero que estéis bien, que todo vaya bien en casa, sigue trabajando a tope, es de lo que se trata en estos momentos, no podemos parar. Un saludo y hasta la próxima videoclase.